Hola, soy Berta Pantoja y en nombre de Caminos de la Libertad y de Círculo Editorial Azteca les doy la bienvenida y agradezco mucho que nos acompañen. Vamos a presentar el libro Votasteis gestos, tenéis gestos de María Blanco, publicado por Editorial Deusto. Y bueno, quiero agradecer a María, a Gerardo Garibay, a Eduardo Fernández Niña y a Martín Simonetta por su compañía y por su apoyo para esta presentación. Voy a hacer una muy breve presentación de nuestros invitados por quienes no los conocen. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Historia de Instituciones Económicas en la Universidad CEU San Pablo. También es una aguerrida promotora de la difusión del liberalismo en diversos medios de comunicación. Es autora de los libros Las tribus liberales y Afrodita desenmascarada y coautora de Haciendas Somos Todos, Cariño. Gerardo Garibay es doctor en Derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado, ganador del tercer lugar en el concurso Caminos de la Libertad en 2018. Actualmente es profesor, empresario y autor de varios libros. El último de ellos es Cómo jugar al ajedrez sin dados, una guía para leer la política y entender a los políticos, y publica usualmente en el diario El América. Eduardo Fernández es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela y se desempeña como profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Es consultor nacional e internacional para organizaciones públicas y privadas e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es jefe de estudios y área internacional en la Fundación Disenso, además de conducir el foro Voces de Libertad, que se publica quincenalmente aquí en Caminos de la Libertad. Y por último, Martín Simonetta es maestro de Política Económica Internacional por la Universidad Belgrano. Fue premiado en el 2007 y en el 2010 en el concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Atlas de Argentina y es profesor titular de Economía Política en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de Economía Mundial y de Economía Argentina en la Cámara Argentina de Comercio. Y a través de Monitor de la Economía Argentina y Observatorio de la Economía Global, desarrolla actividades de seguimiento en lo acontecido en el país y en América Latina. Bueno, para empezar, y si están de acuerdo, para hablar del libro, me gustaría que nos dijeran, que definamos la democracia. Hace unos años en México, Enrique Krause coordinó un libro fundamental para nosotros que se tituló Por una democracia sin adjetivos. Y ahora todos estamos desesperados por el adjetivo. Quisiéramos tener una democracia liberal. Y por otra parte, hace unos meses, The Economist nos dijo que había democracias plenas, imperfectas e híbridas. Y me gustaría que brevemente nos dijeran cómo podemos entender la democracia para poder hablar de la decadencia de democracia, como nos dice María. Es cierto que la palabra democracia es una de estas palabras, igual que la palabra libertad, igual que otras palabras, que se ha manoseado tanto, se ha utilizado tanto, se ha corrompido tanto, que sorprendentemente pues es difícil señalar una única democracia. Así que yo lo siento por Enrique Krause, pero es necesario ponerle un apellido para identificar de qué democracia hablamos. En principio, la democracia es simplemente una manera de elegir, un sistema de elegir mediante una votación, de forma que es la mayoría la que decide sobre la cuestión que se plantee, sea una cuestión menor, sea una cuestión mayor. A partir de ahí, pues hay que ir definiendo para no caer en democracias en las que se aplastan a las minorías o democracias manipuladas, democracias que son farsas en las manos de un dictador, que conocemos varias en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta precisamente justo lo que has dicho, la democracia liberal, porque es la democracia en la que hay un sistema que es el Estado de Derecho que previene y asegura que las minorías no van a ser machacadas ni aplastadas por las mayorías. Y es precisamente una de las cosas que menciono en el libro. Pero me gustaría mucho dejar claro que no hay una democracia perfecta, porque no hay ningún sistema político perfecto, ninguna institución perfecta, puesto que todas proceden
de seres humanos imperfectos y que a lo más que podemos aspirar es a prototipos que se van testando y que se van mejorando, a veces empeorando, pero se van cambiando a medida que van cambiando las circunstancias. Lo que no se pierde, la esencia, es el espíritu del Estado de Derecho, en el sentido de que hay una ley que nos ampara a todos y que cae sobre las cabezas de los criminales por igual o de los delincuentes por igual, que nadie puede estar autorizado a cometer crímenes que al resto de la población se les sancionan, es decir, no puede haber privilegios ante la ley, y tiene que haber una serie de instituciones que maticen, que funcionen, o sea, además de existir, tienen que funcionar adecuadamente, que hagan de pesos y contrapesos para que esté equilibradas las fuerzas del poder. Gerardo. Bueno, me encanta lo que ha comentado María, y prácticamente tendría que estar de acuerdo con todo. Quizá como una definición, a mí me parece que podemos hablar en tiempos modernos de la democracia como un sistema donde el poder está descentralizado, se ejerce a través de instituciones en un marco de Estado de Derecho, respaldado toda esa pirámide en la legitimidad del voto popular. Sin embargo, pues dentro de ahí hay espacio para una enorme cantidad de matices, y creo que sí, efectivamente necesitamos el apellido de una democracia liberal, y creo que podemos entender una democracia liberal como aquella donde está permitido disentir, donde está permitido proyectar distintos modelos de país y distintos modelos de vida sin que ese acto sea considerado como una traición a la patria o sin que ese mero acto de un planteamiento de ideas sea suficiente como para expulsar a una persona o a un grupo de personas del juego político y del discurso público. Gracias. Edu, ¿tú qué opinas? Muchas gracias por la invitación. Ahora me toca hablar a mí, que realmente entonces es muy afortunado. Y además para presentar el libro de la gran María Blanco, ¿no? que hace tiempo que no lo veo. Y la verdad es que es un libro que merece la pena ser leído y que da toques muy interesantes en relación a lo que tiene que ser una democracia liberal, ¿no? Yo también creo que el concepto de democracia es muy vago, es muy amplio y tiene que ser adjetivado, ¿no? Ahora, yo entiendo la democracia liberal como un sistema que se construye sobre tres pilares, ¿no? Un pilar estrictamente que apela al sufragio, pasivo y activo, porque muchas veces todos defendemos el derecho a votar, pero son muchos los países que limitan el derecho a ser votado, ¿no? Por ejemplo, en Hong Kong, con el Partido Comunista Chino y tal. Luego, obviamente, el pilar liberal, el compromiso que el sistema debe tener a nivel constitucional e institucional con la estructura de derechos y libertades de la población, de las personas, de los individuos. Y por último, creo, y se ve muy bien en el libro de María Blanco, el tema republicano, ¿no? Republicano apelando a la filosofía republicana, ¿no? Imperio de la ley y no de las personas, división de poderes. Y luego un tema que a mí me gustó mucho en el texto, que es el tema de el compromiso cívico, ¿no? El compromiso de las personas, incluso un compromiso más allá de los políticos y de los partidos políticos, ¿no? Que son máquinas de intoxicar, ¿no? Y que muchas veces lo olvidamos en nuestras democracias, ¿no? Apelamos al Estado, apelamos a los partidos políticos y apelamos a los políticos. Y claro, un sistema democrático liberal no se puede sostener sin liberales demócratas concienciados que peleen por él, ¿no? Entonces es por ahí por donde yo entiendo la definición de democracia liberal. Otra cosa, y con esto ya acabo, es que las democracias que no son liberales son peligrosas. O sea, el hecho de que una democracia, solo por el hecho de tener una base de elección popular, autoriza a un gobierno a hacer lo que quiera, es un gran problema, ¿no? Y creo que ese problema es el que tenemos también a día de hoy, es un problema conceptual. Hay democracias liberales que están convirtiéndose en democracias electorales solo, y porque he ganado tengo derecho a... No, usted ha ganado unas elecciones, pero no tiene derecho a, porque hay un Estado de Derecho que puede ser imperfecto, pero ahí está, hay unos ciudadanos que tienen libertades que no pueden ser violadas, etc. Ahí lo dejo. Gracias, muchas gracias, Edu.
Martín, nosotros en América Latina hemos tenido unos impresionantes, y muy democráticos, adiós a la democracia en nuestras elecciones. A mí me gustaría conocer tu opinión. Bueno, muchísimas gracias, Berta, por esta posibilidad y a Caminos de la Libertad, y gracias a María Blanco por también la posibilidad de compartir estas reflexiones. Y bueno, en Argentina tenemos una historia, digamos, en esta temática bastante compleja, donde vemos muchos factores y lados de esta discusión entre democracias, no democracias, golpes de Estado. Pero sí, lo que vemos claramente es que nos retrotraemos siempre a la visión de democracia limitada o democracia mayoritaria, ¿no? Y pensamos siempre en Locke y en Rousseau, ¿no? Y vemos que en el caso de muchos países de América Latina prevalece la democracia mayoritaria, donde el que gana una elección tiene el poder absoluto, ¿no? Entonces, tenemos democracia pero sin república, ¿no? No hay división de poderes. Vemos en muchos países, como en el mío, que el Parlamento, el Congreso, es una escribanía, decimos nosotros, del Poder Ejecutivo, en consecuencia, y los jueces también, la justicia, con lo cual es una democracia virtual, ¿no? Más que una república real. En consecuencia, vemos que va triunfando la democracia mayoritaria por sobre las instituciones republicanas, que establecen límites en la visión de Montesquieu, por ejemplo, y en realidad no funciona el sistema de frenos y contrapesos más allá de lo estrictamente virtual. Por eso creo que es un tema profundísimo, muy interesante, y las democracias se pueden convertir desde el punto de vista económico en máquinas de redistribución, ¿sí? Porque los políticos buscan votos, y bueno, podemos entrar en el análisis public choice al respecto. En los últimos días, por ejemplo, en la Argentina se han abierto las sesiones parlamentarias y escuchamos anuncios que eran todos redistribuciones, regalos a la gente, subsidios, privilegios, y uno se pregunta, ¿quién paga toda esta fiesta, no? ¿Y quién frena toda esta redistribución? Así que realmente creo que estoy acá más para hacer una terapia personal que para hacer aportes intelectuales, ¿no? Porque realmente uno está muy enojado y muy frustrado por lo que pasa en un país que nació originalmente como república y como la democracia como un método electivo. Gracias, Martín. María nos dice en el libro que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, es indispensable, pero que no es suficiente. ¿Qué opinan? Podemos empezar con Gerardo en esta ocasión. Bueno, pues bueno, antes que nada comentar un poquito sobre el libro de María, que es uno de esos libros que no es, ¿cómo decirlo? No es frívolo, no es ligero en el mal sentido de la palabra. Es un libro que tiene una enorme riqueza y que deja reflexionando muchísimas cosas, pero que al mismo tiempo es un libro que no es difícil de leer. Es decir, es un libro que no añade dificultad a su tema y que aborda un tema verdaderamente complejo, como es la realidad de las democracias, la degeneración de la democracia, poniendo el foco en el caso español, y cómo efectivamente, incluso aunque el imperio de la ley y el Estado de Derecho es una herramienta indispensable para la vida democrática, pues no basta con ella, porque al final del día los políticos van a estar tratando de mordisquear ese Estado de Derecho y ponerlo a funcionar en su propio beneficio. Incluso cita ella el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos y cómo las enmiendas han ido parchando ese texto constitucional para adecuarlo a las cosas que en su momento han llegado a estar de moda y luego dejan de estar de moda. Quizá el ejemplo más evidente de esto sea la enmienda que llevó a la prohibición del alcohol y luego su retracción unos años después. Y dentro de todo este elemento, una de las cosas donde hace énfasis es en esta necesidad, no sé llamarla necesidad, pero en esta tendencia de los seres humanos a buscar respuestas más fáciles o más sencillas, a buscar identidades más fácilmente clasificables,
y cómo los políticos son al mismo tiempo víctimas y victimarios en este proceso. Como al mismo tiempo un político puede decir es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero mi partido está de acuerdo, entonces tengo que estar de acuerdo con ello. Y al mismo tiempo pues, se aprovechan de eso para meterle mercadotecnia y proyectar una identidad como producto hacia la gente y para decirle, mira, si este tema para ti es importante, tienes que votar por mí, aunque traiga otros 4 o 5 temas que realmente acaban siendo nefastos, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja leyendo el libro no es un pesimismo, pero sí es la ratificación de una certeza de que la democracia no es nunca un estado final, no es un estado donde podamos decir, ya lo logramos, llegamos a la democracia y ya se acabó el trabajo, que era algo que pensábamos en México antes del año 2000. Lo que se trata es llegar a la democracia, ya tenemos la democracia, ya lo hicimos. Y no, resulta que incluso las democracias mejor intencionadas van a estar sujetas a un proceso de desgaste, a un proceso de degradación contra el que tenemos que estar combatiendo en forma permanente. Gracias, Gerardo. Martín. Bueno, el tema del imperio de la ley es un tema muy interesante porque, bueno, ¿qué ley impera? ¿No? Nos preguntamos y en muchos países a veces que hemos estado gobernados por democracias autoritarias, a veces las leyes que imperan son leyes que atentan contra la libertad individual, contra la propiedad privada, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, sí es muy importante que imperaran las leyes cuando son concordantes con una república, con un gobierno limitado, pero a veces en nuestras democracias latinoamericanas, gobernadas por populistas, las leyes son vestimentas sobre las que se esconde la injusticia, la persecución, incluso avaladas por el Poder Judicial, ¿no? Normas y fallos judiciales que la población rechaza, ¿no? Con lo cual es un tema muy importante que imperen las leyes, pero las leyes que protegen los derechos individuales, que protegen, como decíamos, la propiedad privada. Pero esto muchas veces en América Latina no se da y, digamos, los populismos se disfrazan detrás de normas originariamente nacidas en contextos en los cuales se ha ganado mayor libertad, ¿no? Por eso creo que y en el momento actual estamos viendo una situación bastante interesante a nivel, por lo menos occidente, ¿no? Donde que María habla del imperio de los gestos, ¿no? Y de la democracia parlamentaria, en algunos casos de Europa, convertida en un gran teatro, ¿no? Y prevalece el marketing político, prevalece un gran acting, y vemos que a veces también incluso el partido gobernante y la oposición son complementarios en este proceso. ¿Sí? La oposición no se opone, la oposición es parte de esto, ¿no? Es como un juego para que los votantes, los ciudadanos, los que pagamos impuestos, creamos que es en términos futbolísticos argentinos un Boca River, digamos, que nos pongamos de uno de los dos lados y nos distraigamos de la meta esencial que es, digamos, limitar el poder y el costo de la política sobre los ciudadanos, ¿no? Y este contexto ha generado una situación permeable para que aparezcan muchos líderes vinculados con la antipolítica, ¿no? Que en el caso argentino están teniendo mucho éxito. El punto es, a nivel parlamentario, el punto es, a veces nos preguntamos con amigos en charlas informales, con amigos académicos, pero ¿qué pasa si estos líderes llegan a ganar una elección y tienen que gobernar? El problema es ideológico, pero también hay muchos intereses, y volvemos al tema public choice, ¿no? Porque vemos que detrás de las ideologías a veces se esconden intereses de una parte de la población que vive de la otra parte de la población. Con lo cual, digamos, son intereses muy fuertes, muy consolidados, con instrumentos legales muy arraigados, avalados por las distintas instancias
del Poder Judicial que son muy complicados de desarmar, ¿no? Lo que acá llamamos, entre comillas, clase política. Así que es por lo menos lo importante es que estamos comenzando a hablar de esta temática que antes era un tema o desconocido o tabú. Muchas gracias. Edu. Pues la verdad es que, claro, es un tema muy interesante, ¿no? El texto de María efectivamente tiene como un montón de disciplinas, ¿no? Habla de marketing político, muy interesante, habla de psicología evolucionista, también muy interesante, y ya lo han dicho tanto Gerardo como Martín, habla de public choice. Y esa reflexión sobre el Estado de Derecho, con la cual yo estoy de acuerdo de que no es suficiente, al final es la mayor evidencia de la influencia del public choice en María. Política sin romanticismo, ¿no? Sí. O sea, la visión romántica de la política, pues desde mi punto de vista está totalmente equivocada. Y creo que desde el punto de vista de María, pues también está totalmente equivocada, ¿no? Hay que tener una visión realista y no romántica de la política, ¿no? Y claro, no basta solamente con el Estado de Derecho. Se necesita gente que sea consciente de los problemas, pero también de las ventajas de disfrutar de un Estado de Derecho. No hay que aprender a defender el Estado de Derecho. Muchas veces no sabemos como ciudadanos aprender a defender el Estado de Derecho, ¿no? Y luego de la mano de eso hay que aprender a criticar a las élites políticas, ¿no? A los partidos políticos como maquinarias que diluyen responsabilidad, que es algo que afirma María en el texto y que es totalmente cierto. O sea, un partido político, una lista electoral es una máquina de diluir responsabilidades, pero también que es un tema muy curioso y que me hizo mucha gracia cuando lo leí, la cuestión de la distancia que hay entre élite política y ciudadanía, ¿no? Gente de la calle, ¿no? Hay una anécdota que a mí me hizo reír, que es la del presidente, ¿no? Al final es un texto sobre la erosión de la democracia liberal en general y en particular sobre la española, ¿no? Y claro, cuando pues Sánchez se invistió como supremo líder de nuestro amado país, dice María, el día de su investidura, Sánchez anunció en sus redes sociales: hoy nace un tiempo de moderación, progreso y esperanza. Y dice después, de tres, no dio ninguna, ¿no? En vez de moderación, polarización. En vez de progreso, estancamiento. En vez de esperanza, frustración, ¿no? Hay un problema con las élites y somos en parte quizás corresponsables, porque una cosa que dice María y que obviamente es un complemento esencial para la sostenibilidad del Estado de Derecho es que se puede hacer política fuera de la política. Se puede hacer política desde el abstencionismo, se puede hacer política desde el apartidismo y al final es un complemento más en esa tarea de fiscalización de las élites súper necesario, ¿no? Entonces, por eso decía antes el espíritu republicano, el espíritu del republicanismo, ¿no? Que está presente en el texto y que a mí en lo particular me preocupó mucho, porque me preocupó y me gustó mucho, creo que es muy acertado el diagnóstico, porque en el fondo es un problema moral. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que estar más comprometidos con la defensa del sistema, si no nos lo van a robar. No hay política romántica, la política es sin romanticismo. Me gustaría, Berta, si me dejas retomar lo que ha planteado Martín, porque me parece fundamental e importantísimo. De hecho, una de las preguntas y de los miedos, de los temores que revolotean por encima de nuestras cabezas en España es, lo digo con el mayor cariño posible hacia el pueblo y hacia el país, Martín, pero hablamos de la argentinización de España, en el sentido de parece que nos vamos encaminando hacia esa situación que describes me parece poca la amargura con la que describes para lo que hay, ¿no? Porque es suficientemente grave todo lo que está pasando desde hace demasiados años, ¿no? Claro, ¿qué ley? O sea, el imperio de la ley, ¿qué ley? Pues me he empeñado mucho en ser muy específica y poner todos los textos de Bastiat, de la ley, que habla y define perfectamente, y yo no había reparado en ello,
Mira que me he leído 2 veces la ley de Bastiat, pero Bastiat dice, ¿esa ley se la aplican los legisladores? Es decir, esas leyes que suprimen libertades individuales, etcétera, ¿son ellos los primeros que la cumplen? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso es el expolio de la ley y eso es lo que no hay que hacer. Si tienes eso en mente, no solamente en Argentina, sino en México, por supuesto, y en España, por supuesto, y en muchísimos otros países, hay muchas leyes que se aplican a la gente común y corriente como yo y que los legisladores no se lo aplican, o que hay determinados sectores de la población que no se lo aplican. Ahora estamos en el mes de marzo y llega el día feminista por excelencia, y en mi país tengo que decir que hay leyes que se aplican a los hombres pero no a las mujeres. Se aplican de diferente manera a unos que otras en perjuicio de los hombres, ¿no? Y entonces me parece muy importante esa puntualización tan buena de qué ley. Y segundo, claro que no se puede defender el Estado de Derecho si, uno, la justicia es corrupta, es imposible. Y segundo, las personas de la calle, lo que estaba diciendo ahora Edu, la gente no tiene, yo no digo que sepan derecho constitucional, no tienen por qué, pero sí tener una idea clara del funcionamiento, del mecanismo. Yo siempre pienso, la gente común elige modelos de teléfono móvil súper sofisticado que yo no soy capaz. O sea, hacen cosas con el ordenador, las aplicaciones, se ponen al día de no sé qué, saben de coches, bueno, y ahora somos todos virólogos, expertos geopolíticos de la zona de Ucrania, sabemos todos de todo. No debería ser, y sobre todo llevamos nuestras finanzas personales que a veces llegar a fin de mes tiene tela, ¿no? No debería ser tan complicado explicar de manera sencilla en qué consiste la democracia como prototipo mejorable, ¿no? Lo decía Gerardo antes, que es tan aplicable a España, lo de, bueno, ya llegamos, ya está, ya murió el dictador, ya tenemos democracia, vamos a la fiesta o a la playa o lo que sea. No, explicar, no, es que esto hay que vigilar y hay que estar permanentemente limpiando para como revisas la nevera para que no se te vaya pudriendo la fruta y vas revisando, ¿no? Esa idea de permanente revisión creo que es un problema serio, y mi interpretación, y así lo he expresado en el libro, es que hay un problema en la concepción y en cómo se entiende la representatividad de los políticos y de los partidos políticos. Y de ahí esa distancia tan enorme que hablaba Eduardo entre la clase política o la casta política y todos los demás. Y además da la sensación de que cuando uno llega a la política, por lo menos hay excepciones, ¿eh? Podemos mencionar excepciones con nombre y apellidos, 2 o 3, muy poquitos, y seguro que en vuestros países también habrá alguno honesto, ¿no? Pero en general da la sensación de que llega uno a la política y como que le cae una luz del cielo y se convierte en miembro de la casta y empieza a justificar cosas, ya no digo hacer cosas, pero a justificar cosas que abren la puerta a lo peor, ¿no? Entonces, yo estaba escuchándote, Martín, muy atentamente, porque estaba pensando, ¿cómo se sale de ese embrollo? ¿Cómo salir de ese embrollo? Esto es un largo plazo, pero creo que lo primero que hay que hacer es educar a la gente, o por lo menos enseñarle a la gente a dónde deberíamos tender, cuáles son los beneficios de que la justicia no sea corrupta. El problema es que hay muchos estómagos agradecidos porque, como muy bien has dicho, la democracia en muchos casos, y aquí también, se ha convertido en un llenador de estómagos, ¿no? Tenemos muchos estómagos agradecidos bien llenos que no quieren que cambie la cosa, aunque eso suponga el final de la democracia occidental y la llegada de esos populismos que terminan siendo dictaduras de lo peor. Gracias, María. Cuando yo leí el libro, empecé a leerlo, dije, pues María está hablando de España. Es un libro sobre la decadencia de la democracia española. Y terminé de leerlo y fue cuando te dije, hay que presentarlo, porque al leerlo hablas de los gestos, del circo de las campañas políticas, yo leía de un diputado en el Parlamento y me acordaba, Gerardo, vas a ver a quién me refiero, pensaba en Fernández Noroña, decía, pues en todas partes hay de esos, y entonces lo he estado viendo, pero ¿votamos por gestos porque nos gustan los gestos? Esa sería la pregunta.
realmente es lo que nos gusta, por eso votamos por eso. Y le preguntaría en primer lugar a Eduardo qué opina de eso, pero bueno, es una discusión que podríamos tener al respecto. Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? La superficialidad de la política, el resultado del marketing y resultado también un poco de nuestra tendencia social y a pertenecer a grupos, ¿no? O sea, al final, y ese es quizás el gran problema, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el libro de María me vino a la mente también, y aprovecho para hacerle publicidad también, un texto de Pablo Malo titulado Los peligros de la moralidad, ¿no? Que se complementa con el de María en esa parte concretamente, ¿no? Porque al final, claro, estamos en un entorno cada día más tribalizado, en el que parece que las etiquetas lo son todo, y claro, eso es un problema, porque al final esa política de gestos, que encima es superficial, no solo nos aleja unos de otros, elimina la posibilidad de diálogo. Y una democracia liberal, forzosamente, se basa en el diálogo. O sea, si defendemos la libertad de expresión, habrá que de forma educada, autocontrolada, exponer los puntos, dialogar sobre esos puntos y discutirlos pues, de una forma más o menos racional, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos perdiendo, ¿no? Por culpa de ese marketing. Y luego el tema que ha señalado María en el libro y que lo ha vuelto a señalar aquí, a mí me parece muy importante, ¿no? La cuestión de la representación, ¿no? Honestamente, muchas veces votamos a ciegas, ¿no? Uno vota una lista, por ejemplo, en Madrid, de 40 diputados y no sabe quiénes son sus representantes. Es muy difícil. El sistema está como pensado para que nosotros, como personas, no sepamos quién nos representa, ¿no? Y eso está erosionando mucho la democracia, porque ahí hay mucho parasitismo, ahí hay mucho expoliador, ahí hay mucho que navega en el entorno pues, interno de los partidos buscando provecho y no contribuye de ninguna manera a, por lo menos, exponer preferencias que existan en la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, esos son retos muy importantes, ¿no? Yo creo que hay otro punto que es evidente, y que es evidencia de esa política de gestos, y es la calidad de los debates parlamentarios, ¿no? Cada día es peor. O sea, los debates parlamentarios son cada día mucho peores porque la forma y el fondo son muchos peores, ¿no? Se han perdido las formas, pero también se ha perdido el fondo. O sea, no hay un debate de verdad técnico alrededor de propuestas y tal. Entonces, claro, creo que lo principal, y también lo ha señalado María en el texto y ahora con su intervención, es que seamos conscientes de esto. Esa es la gran utilidad del libro. Ubiquémonos, seamos conscientes de esto e intentemos generar un espacio de reflexión para producir soluciones. María, por ejemplo, en cuestiones electorales, que yo estoy de acuerdo, voto personalista, ¿no? Pues podrías empezar a hacer una solución para que el partido no diluya responsabilidades y para saber, pues por lo menos a quién voto, ¿no? Unos aprovecharán eso, otros no. Pero es un primer paso y el hecho es proponer ideas, ¿no? Pero sí, estamos siendo víctimas de una hipermoralización en la política, que es peligrosísima, una superficialidad en el debate político, que son gestos, que es peligrosísima, y luego, básicamente, pues en una calidad cada vez menor en cuestiones técnicas, ¿no? Gracias, Edu. Gerardo. Bueno, tres cositas. La primera, justo cuando leía también en el libro de María lo de que en España se elige por lista, entonces tú votas por el partido y votas por todo lo de la lista, dije, bueno, pues en México tenemos un sistema mixto, también vota uno personalmente por el candidato y de todos modos no sirve para nada, de todos modos no sabemos ni quién es nuestro diputado, ni nuestro diputado es responsable para nosotros, porque como su carrera política depende del partido, entonces le son hiper ultra leales hasta el punto de la abyección al partido. Pero bueno, no, como cada país tiene sus distintos intentos de solucionar las cosas, sus distintos problemas que resultan de ellos. Luego, segundo tema, respecto al tema de los gestos y de la teatralidad. Efectivamente, la política tiene mucho de teatro y de teatro popular, o sea, porque luego, no sé cómo sea en España o en Argentina, pero luego como en México, normalmente cuando se habla de teatro ya se volvió algo medio fifí, entonces todo el mundo llega muy estirado al teatro, y, qué chistoso.
Pero la política es más como ese teatro popular que podemos ver en la lucha libre. O sea, vas a la lucha libre y sientes ese ambiente de los rudos contra los técnicos, y todo está trabajado y negociado de antemano en otros lados, y la gente sabe que la lucha libre no es real, pero de todos modos la pasión por esos gestos, y el rudo le pega con el sillazo al técnico, y la gente se emociona, y es una experiencia tan visceral, tan primigenia. Y algo similar sucede con la política. Esos gestos de la política, ese ver al político con el cubrebocas o sin el cubrebocas, dependiendo de en qué dinámica política nos incluyamos respecto a la pandemia, el ver al político en ese gran escenario, pues básicamente circense, como por ejemplo lo hace Donald Trump con sus rallies, tiene un impacto, tiene un peso que a la gente le gusta y que a las personas nos mueve, porque al final del día el teatro es sabroso. El problema es que cuando conviertes el teatro en forma de gobierno, ahí es cuando se vuelve nefasto y cuando se vuelve profundamente contraproducente. Quisiera citar textualmente algo que comenta María en su libro. Dice ella: la división de los míos contra los demás nos resulta más atractiva tanto por su sencillez como porque nos sentimos más cómodos. Ya no hace falta pararse mucho a pensar si los tuyos te condenarían por lo que haces en tu día a día o si defienden cosas que te parecen abominables, porque como en general no vas a ver las consecuencias. ¿Qué más da? Es que son los míos y con mi gente nos vamos a ir a enfrentar a los otros. Eso que ocurre a nivel de colonias, cuando una pandilla se pelea con la otra, pues al final del día es esa misma naturaleza humana que se refleja en el ámbito político y en esa tranquilidad, en esa cobertura que tenemos al sentirnos arropados por los nuestros para enfrentar a los demás. El problema es que cuando eso se hace a costa de la razón y de la sensatez, el resultado es la degeneración democrática. Muchas gracias. Martín. Sí, muchas reflexiones y completamente de acuerdo con todo lo que están comentando. Y María hablaba del término argentinización, tomé nota, me parece espectacular, lo voy a comentar acá entre todos mis amigos y conocidos, porque nosotros en España hablan de argentinización, nosotros hablamos de venezuelización, digamos, ¿no? Vemos que estamos yendo hacia Venezuela gradualmente, ¿no? Y bueno, a veces tal vez es el consuelo inconsciente de saber que alguien está peor que nosotros, ¿no? Pero vemos que Argentina está viviendo un proceso como el de esta historia que dicen de la rana. Si vos tirás una rana a una cacerola hirviendo, la rana salta y escapa, pero si la ponés y va subiendo la temperatura del agua, va muriendo a fuego lento. Este es el proceso gradual de deterioro que está viviendo la Argentina. Y volviendo al tema de la comunicación y el marketing de los populismos, creo que ellos manejan muy bien la comunicación, y una comunicación no a la razón, ¿no? Sino una comunicación a las emociones. Esta comunicación emocional que muestra siempre que otro muestra causalidades falsas, digamos, ¿no? La culpa de la pobreza del pobre es la riqueza del rico. La culpa de que Argentina esté mal es que los imperialistas nos atacan. Siempre hay un culpable. Suben los precios no porque el Banco Central imprime salvajemente pesos, sino porque el chino que dueño del supermercado es malo y quiere que compremos menos, ¿no? Una cosa ridícula, pero que cuanto mayor es la pobreza en una sociedad, más fácil es vender verdades falsas, ¿no? Que, digamos, los populistas lo manejan con gran maestría, ¿no? Por eso, digamos que se da una situación paradójica en nuestros países y en los países donde tienen este tipo de gobiernos, que cuanto peor está la sociedad, cuanto peor está la economía, cuanto mayor es la pobreza, los políticos populistas ganan más fácilmente las elecciones. Uno diría, el sentido común diría, si la economía va mal, si hay más pobres, pierde la elección. Esto no pasa, digamos, ¿no? Porque la culpa es de otro.
¿no? Y por eso creo que es tan importante trabajar y comprender el fenómeno que señala María del marketing político, la comunicación, y ver cómo podemos trabajar sobre eso. Bueno, María, por último. Fíjate, Martín, hay un fenómeno psicológico que siempre menciono y no está, creo que no está en el libro, creo que se me pasó, que se llama la indefensión aprendida. Esto uno lo sabe por tener una hija psicóloga que te va contando cosas, ¿no? Y la indefensión aprendida es ese fenómeno por el cual, como pensamos que no podemos hacer nada y que la fuerza que nos ataca es demasiado grande en comparación con nosotros, pues entonces pues, estamos de brazos caídos y no hacemos nada, ¿no? Por ejemplo, es la reacción del perro que le estás golpeando y no se mueve, ¿no? Está ahí paralizado por el miedo y por esa sensación de no hay nada que pueda hacer, que se puede ir y se puede salir corriendo, ¿no? En la política, yo creo que lo que sucede es que hay una especie de indefensión aprendida en el sentido de que estos son todos una panda de ladrones, son todos una panda de esto y de lo otro, la corrupción nos come y la economía va mal y además me pasa esto y me he peleado con mi hijo y trabajo duro para luego nada y luego fíjate lo que está pasando con el peso y ahora llega otra vez esta señora y bueno, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y entonces la gente dice no puedo hacer nada y como no puedo hacer nada, ¿para qué voy a hacer nada? Entonces seguimos votando, seguimos haciendo lo mismo de siempre, siguen ganando los populistas, porque si hay algo que tiene la izquierda y algo que tienen los populistas es que, como tú muy bien has dicho, te llaman, le ha llamado a Gerardo la pasión primigenia, ¿no? O sea, apelan estos sentimientos primigenios a la ira, a la crispación, al y tú más, al echar balones fuera, nunca jamás reconocer lo que uno hace mal, ese tipo de cosas. Apelan a todo ese abanico que al final, por ejemplo, por supuesto, la debilidad de la mujer, y entonces te aparece la mamacita Bachelet ahí repartiendo favores, ¿no? Y cuando aparece una política seria, como por ejemplo Margaret Thatcher, entonces, pues qué masculina es, qué horror, ¿no? Le disputan incluso ser mujer y todo, ¿no? Entonces, todos esos puntos a los que apelan son fáciles y como estamos tan frustrados que no estamos dispuestos a pensar más allá, entonces rápidamente, como preguntaba Berta, votamos gestos por esta indefensión aprendida. O sea, la gente no es imbécil, pero la gente está muy cansada, muy cansada. En Argentina son muchas décadas, o sea, lleváis ya mucho tiempo. Tengo el audio prendido. Lleváis mucho tiempo con este tipo de políticas. En México probablemente también. En España yo creo que, y lo menciono en el libro, para mí fue nefasto, tantos años de bipartidismo, hizo que la gente dijera, bueno, son todos lo mismo. Incluso Podemos también defraudó a la izquierda, en fin. Y creo que es un fenómeno como de psicología social, voy a votar ya rápidamente lo primero que venga y que es un populista. A ver qué cae, a ver qué me cae, qué me puede tocar, ¿no? Peor son los demás, o sea, siempre terminamos justificando. Hay muchos temas, pero voy al último. Me gustaría leer dos fragmentos, María, que tienen que ver un poco también con lo que hablaba Eduardo. Cuando dedicas el libro, dices, quiero dedicar este libro a quienes, por pequeño que sea el logro, se mantienen intactos en su honestidad, independencia de criterio y limpieza en el camino elegido, porque les importa cómo llegar tanto como la meta. Y en la conclusión, citas un fragmento, es el inicio y el fin, María. Citas un fragmento de un manual de vida de Epicteto y dices que tu propuesta, y leo textualmente, a partir de ahora promete que dejarás defraudarte a ti mismo, sepárate de la multitud, decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora. María, este es un llamado desesperado a los individuos, a la responsabilidad de los individuos. Bueno, acabas de escoger los dos fragmentos más importantes de mi libro, que de hecho tengo un amigo que me decía, un libro de política, qué aburrido, y le decía, solo tienes que leer la dedicatoria y el final de Epicteto,
porque es la base sobre la que se edifica todo. Y tengo que decir que también entre los liberales encontramos personas que están más preocupados por el final que por el camino, ¿no? Es decir, esas personas que a veces no depende tanto de la ideología, o mejor dicho, no depende de la ideología, sino de los valores de cada uno. Esas personas son mi escuela de sabiduría, porque son coherentes, ponen sus valores por delante. Ahora mismo tenemos un presidente en Ucrania que nadie daba un duro. Mis amigos ucranianos, bueno, este señor que tiene una fábrica de caramelos, que fue cómico, ganó Mira quién baila y todas estas cosas, es el que menos nos va a robar y está dando un ejemplo de coherencia, que le está importando el cómo más que la finalidad, ¿no? Y a mí me parece que esas personas, incluso si aparentemente pues no dicen o no están en el foco o no son rockstars, etcétera, pero que sí dan un ejemplo permanente día a día de lo que sí, de lo que no, incluso si tienen mucho que perder. Esos son para mí mi escuela de sabiduría, junto con los grandes filósofos, por supuesto, pero no soy muy poco, no mitifico a las personas. Lo que sí es que me fijo en los comportamientos. Y el final sí es un llamado de atención, no desesperado, sino una llamada a la acción de por qué tienes que seguir lo que dice la mayoría. O sea, diferénciate. Está muy bien diferenciarte. Haz algo ahora, lee, sé consecuente con lo que haces, no sabes quién te está mirando nunca. Simplemente plantéate la vida, plantéate las cosas, plantéate tu voto o tu no voto, plantéate lo que tienes a tu alrededor y pon tus valores por delante y sé coherente. Porque nunca sabes quién te está mirando y porque al final el que sí te mira es el que está al otro lado del espejo. Así que te agradezco mucho que lo hayas sacado. No, gracias. Gerardo, este llamado al individuo, a la responsabilidad de los individuos en la democracia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí es un llamado a la responsabilidad y por inicio de cuentas a la conciencia, porque una de las sensaciones que me deja el libro de María es que me hace reflexionar sobre muchas cosas que asumimos como ya dadas en nuestra versión actual de la democracia y que aceptamos ya incluso sin pensarlas, ¿no? Bueno, pues es que los políticos son sinvergüenzas, pues así son, es que no cumplen con sus promesas, ni modo, al fin y al cabo es campaña, obviamente en campaña tienen que decir cosas que no van a cumplir, y muchas cositas que vamos aceptando, y que no necesariamente tienen que ser así, que no necesariamente estamos condenados a que nuestra democracia vaya en ese camino de permanente degradación y que no debemos acostumbrarnos únicamente a la resignación de el pensar, bueno, después de todo, hoy es mejor que el próximo año. Entonces, eso por una parte, concientizarnos, no dejarnos llevar por la rutina de la política actual, entender a los políticos y a su función teatral sin dejarnos llevar por ese teatro, y sobre todo efectivamente el tema a partir de esa conciencia llegar a la responsabilidad, ¿no? Votasteis gestos, tenéis gestos, votaste por una bola de sinvergüenzas que están apelando a un mero sentimentalismo vacío. ¿Qué vas a tener en el gobierno? Pues vas a tener gobernantes vacíos, frívolos, que pongan la forma sobre el fondo una y otra vez. No queremos que eso ocurra, pues tenemos que cambiar la manera en que votamos y tenemos que cambiar la manera en la que participamos en este proceso democrático y encontrar las soluciones o los caminos que vayan funcionando a través de prueba y error en nuestras propias circunstancias. Muchas gracias. Martín, querido. Bueno, algunas reflexiones finales de lo que está, para ver un poco el vaso medio lleno en el caso argentino. Hace pocos meses hemos tenido una elección parlamentaria y han ingresado 5 parlamentarios liberales, libertarios, puros, digamos, más allá de la visión en temas referente a lo institucional, me refiero, ¿no? Con sus diferencias. Pero es increíble cómo 5 diputados hacen mucho ruido
lograron, por ejemplo, frenar el presupuesto falso que todos los años lograba aprobar de manera automática el kirchnerismo, ¿sí? Logran meter el dedo en la llaga, logran mostrar, digamos, todo lo que pasa en forma automática por Senado y por diputados. Por ejemplo, en el caso de Javier Milei, él sortea todos los meses su salario de diputado, ¿sí? Y ya cada mes, ya hay 2 millones de personas que se han anotado en su sorteo y cada mes va creciendo la cantidad de personas que va sumándose y logra como acto de marketing, es muy bueno porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Y en el caso de Milei, y no es porque sea el único candidato ni que yo sea fanático, pero por lo menos ya está extendiendo su acción desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el resto del país y se empieza a hablar del tema. Y en el caso de mis alumnos, por ejemplo, 7 de cada 10 están cerca de las ideas de la libertad, que esto no pasaba hace una década atrás, ¿no? Cuando yo les pregunto y hago encuestas, y las nuevas generaciones, yo tengo bastante esperanza porque hablan de otra forma, tienen una mente global, exigen las normas que se aplican en los países del mundo, con lo cual, digamos, el cambio es muy difícil, es muy complicado, tiene que ver con los intereses, pero por lo menos empieza a brillar algún tipo de faro de esperanza en estas nuevas generaciones y en esta nueva clase política que si llega a entrar al Poder Ejecutivo va a tener que jugar otro tipo de rol muy complicado, ¿no? Es mucho más sencillo ser parlamentario que ejecutivo, que estar en el Poder Ejecutivo, pero por lo menos en esta caída libre que veníamos viviendo, vemos un poco de luz en tanta oscuridad. Muchísimas gracias. Y por último, Edu. No, pues yo, bueno, la verdad es que a mí me ha gustado todo el libro, ¿eh? No hay que leer solo el principio y el final, hay que leer solo entero, que eso es merece la pena ser leído este texto. Pero dicho esto, claro, yo sí lo interpreto como una llamada a la reflexión y a la conciencia individual, ¿no? Muchas veces damos por hecho que tenemos libertad, damos por hecho que tenemos democracia, interpretamos de forma estática nuestra estructura de derechos y libertades en la sostenibilidad de nuestra democracia. Y la política es dinámica. Algo que muestra María en el texto claramente es que la política es dinámica y que hay un riesgo constante de que lo que tenemos se derrumbe en poco tiempo. Y claro, para que no se derrumbe necesitamos de personas, de individuos conscientes de los defectos que tiene el sistema, por supuesto, porque nada es perfecto, pero también de las virtudes, ¿no? Me venía a la mente, yo soy fan del Nexus Institute, hoy estoy haciendo propaganda de todo el mundo, ¿eh? Pero hay un debate en el Nexus Institute contra Alexander Dugin de varios liberales, ¿no? Y Alexander Dugin pues, es uno de los ideólogos de Putin, a mí me parece un perfil terriblemente autoritario, sus comentarios, sus libros, muy relativista. Y uno de los ponentes, Leon Biestier, que fue en su momento editor del National Atlantic, le dice que no es consciente de lo que es el liberalismo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de lo que es el liberalismo y de que el liberalismo tiene alma, ¿no? Y de que la democracia liberal probablemente ha sido uno de los grandes proyectos de la historia de la humanidad. Articular una comunidad de personas libres, de personas que respetan la identidad múltiple de otros individuos, que es otro tema que señala María en el libro, ¿no? La identidad es múltiple, no hay una única identidad. La etiqueta gratuita es populismo, ¿no? La identidad que todos tenemos es múltiple, compleja y quizás pues tiene que ser respetada siempre y cuando no dañemos la vida, la libertad y la propiedad de otro, ¿no? Entonces requerimos de personas que sean conscientes de esto, porque si no somos conscientes de esto no podemos valorar lo que tenemos y no podemos evaluar los defectos que tiene nuestro sistema para intentar mejorarlo siendo conscientes de los riesgos, ¿no? Entonces, pues por mi parte nada más. Felicidades a María por otro gran libro, hombre. Yo desde las tribus liberales soy fan total. Muchas gracias, Edu. Y gracias también a Gerardo y a Martín, por supuesto, y a Berta. Yo soy fan de siempre de María. Bueno, no me queda más que recomendarles a todos los que nos están viendo el libro. Es un libro, como decía Gerardo hace un momento, es que yo lo tengo electrónico. Tenía que sacarlo. No, está bien.
Es un libro de muy fácil lectura. Para los que no estamos en España, encontrar tantos paralelos tan tristes en cómo se han dañado nuestras democracias me parece que es muy importante. Y también quiero resaltar de las cosas que no hubo tiempo, y para terminar, que es un libro con una bibliografía impresionante, María. Realmente te metiste, estudiaste, lo hiciste. Me parece que es un libro que es muy útil para todos los que vivimos por lo menos en Iberoamérica. Me parece que hay que leerlo y estudiarlo. Y bueno, agradecerles a Gerardo Garibay, a Martín Simonetta, a Eduardo Fernández y a María Blanco que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Berta, y gracias a Caminos de la Libertad.